Buenos días. El día de hoy mis compañeros Daniel Tapia, de la carrera de Negocios Internacionales, Rocío Mejía y Fernanda Azteca, ambas de Relaciones Internacionales, y yo, Paulina Portales, estudiante de Ingeniería Química, les hablaremos acerca de de África, de la situación en África, específicamente de los trastornos mentales. Para esto necesitamos primero definir qué es una enfermedad mental, para lo que nos ayudará nuestro compañero Daniel. Bueno, según la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y la enfermedad es según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general desconocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Y bueno, la clínica Mayo dice que la enfermedad mental es cuando hay desórdenes que afectan tu humor, tu forma de pensar y tu comportamiento. También la OMS dice que causa pensamientos diferentes, cambia tus emociones, tu comportamiento, como ya había dicho, y tu forma de relacionarte con otras personas. Y bueno, en sí mental y mente está relacionado a tus funciones del pensamiento y como todo lo psicológico. Por supuesto, esta es una definición muy general de lo que son las enfermedades mentales, ya que se tiene un registro de una enorme variedad de ellas, lo que hace muy complicado mencionar y explicar cada una de ellas a detalle. Es por esto que se han dividido en 5 grandes categorías, empezando por los trastornos de ánimo, que incluyen depresión y bipolaridad, los trastornos de ansiedad, que se refieren, por ejemplo, a estrés postraumático o los trastornos obsesivos compulsivos. También están los trastornos que involucran sustancias, que como su nombre lo dice, están relacionados con el consumo excesivo de alcohol y drogas. Los trastornos psicóticos, que tenemos como ejemplo más claro la esquizofrenia. Y los trastornos de personalidad, que bueno, como su nombre lo dice, son los trastornos de personalidad múltiple y demás. Por supuesto, no todos ellos tienen las mismas causas. Es muy complicado especificar una sola relación causa-efecto. Sin embargo, sí hay 4 elementos principales que en general están involucrados. O sea, es un conjunto de ellos lo que los causa. Estos son tanto sociales como psicológicos, y biológicos como químicos. Una de las causas más mencionadas, que se ha podido establecer como más formalmente, es la genética. Se han visto relaciones específicas entre la descendencia, la herencia de estas enfermedades. Sin embargo, hay factores ambientales, ya que el cuerpo puede ser afectado por los factores ambientales. Es por esto que hay factores externos que pueden causar el desarrollo de estas enfermedades, específicamente las de estado de ánimo y ansiedad. Estos funcionan como catalizadores, ya que, como les menciono, generalmente se tiene de alguna manera el gen, hay más de 200 genes identificados que desencadenan las enfermedades. Para hablarles un poco más de lo que nos referimos con el contexto ambiental en el que se pueden desarrollar, Fernanda Azteca nos ayudará con el contexto en África. Muchas gracias, Pau. Bien, como ustedes sabrán, el continente africano es considerado como uno de los lugares con mayor pobreza, con mayor índice de pobreza a nivel internacional. Esto se debe a diversos antecedentes históricos en los que se incluyen procesos de colonización y conquista, explotación de recursos, explotación incluso de los individuos dentro de estas localidades. Y en la actualidad, los países que tienen mayores dificultades socioeconómicas son aquellos ubicados en la zona subsahariana de África, entre ellos Nigeria. En este tipo de países encontramos diversos lugares en los que hasta el 70% de las personas no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer un nivel austero de vida. Por lo tanto, no cuentan con accesos a diferentes necesidades básicas, como alimentación, seguridad, tratamiento de enfermedades, entre otras. Y es muy importante mencionar el contexto
de tradiciones que se vive en este lugar. ¿Querés mencionar algo al respecto? Sí, bueno, principalmente como Fer menciona, la tradición es algo esencial en el continente africano. Como eje de este tenemos lo que es la religión. La mayoría del tiempo, o en la mayoría de los países africanos, la religión toma un eje central para el desarrollo de la misma. Es decir, muchas de las costumbres, creencias, son basadas en la religión del imperialismo ya mencionado por Fernanda. Así es. Y de hecho, un gran número de tratamientos que son específicamente de regiones africanas provienen de estas tradiciones. Posteriormente, mi compañera Rocío hablará de los tratamientos propuestos por la religión, pero en general hay ciertas costumbres y tendencias a seleccionar tratamientos con hierberos conocidos, con aquellas personas que aseguran tener posiciones mágicas y que pueden controlar las enfermedades mentales de esta manera. Y si tomamos en cuenta el nivel educativo que tienen estas personas y la falta de contacto con los métodos médicos tradicionales, resulta congruente que sigan este tipo de tratamientos, aunque puedan exponer a los propios enfermos a una violación de sus derechos humanos. Sí, es necesario entender que al no tener un conocimiento adecuado de lo que son las enfermedades mentales, no solo no es posible identificarlas como tal, sino el tratamiento que se llevará a cabo pues no será el correcto, porque realmente no se tiene una idea real, una idea científica de lo que estas son, por lo que se toman pues tratamientos alternativos y otro tipo de medidas de las que nos hablará Rocío, por favor. Muy bien, retomando el tema de la religión, es importante que consideremos que el 24% total de la población que es cristiana en el mundo se encuentra en África. Asimismo, el 28% de lo que es la religión musulmana. Como bien mencionaron, el contexto educativo en África no es muy alto a comparación de otros países primermundistas o incluso de América Latina. No obstante, la educación es hecha a un lado y de acuerdo pues a sus creencias, la religión se toma como eje principal de lo que es la educación. Según la UNESCO, tan solo en el 2008, 29 millones de niños en edad de cursar estudios primarios no asistían a la escuela tan solo en el África subsahariana. Esto quiere decir que son educados en casa, sino es que están trabajando. Y la mayoría del tiempo, los conocimientos que ellos adquieren son basados nada más en la religión. Es importante tomar en cuenta que en la Biblia cristiana, las enfermedades que se presentan o que de alguna manera son expuestas en la misma son meramente físicas, como lo es la lepra o incluso la ceguera. No obstante, cuando una persona empieza a actuar diferente, se cree o se dice que está endemoniada o que tiene diversas pues fuerzas oscuras dentro de sí. Es por eso que la religión rechaza este tipo de enfermedades y las achaca más hacia lo que son los exorcismos. De alguna manera, para las diversas familias en África, esto es una vergüenza. Entonces, se busca eliminar al miembro de la familia que tiene esta enfermedad de diversas maneras. La familia, primeramente, se aleja de ella porque de alguna manera también está desapartada de la sociedad. Y después, podemos tomar también en consideración algunos tratamientos de los cuales Fer nos puede platicar más. Sí, hay que tener en cuenta que hay un contraste enorme entre los tratamientos tradicionales que nosotros como sociedad occidental conocemos y los que son comunes en África, así que nos mencionará algunos para que se den una idea. Sí, uno de los principales tratamientos propuestos por la religión en esta zona es atar a los enfermos mentales afuera de las casas, es decir, los tienen encadenados durante años en árboles, en los lugares en los que ellos puedan observar cómo se comportan estas personas. Pero no, es importante destacar que en este momento, al amarrar a una persona en un árbol, se está deshumanizando a esa persona, se está tratando como un ser inferior a nosotros. También, considerando que muchas familias viven con menos de $1 al día en estas sociedades, no cuentan con los recursos necesarios para poder garantizar un nivel de vida decente.
de las personas enfermas dentro de sus familias. Por lo tanto, estas personas son enviadas a templos o a cárceles incluso que han sido abandonadas. Y de hecho, Hammond, que es un fotógrafo reconocido a nivel internacional, hizo una investigación profunda acerca de este tipo de situaciones en el 2009 y tomó fotos de diversos templos abandonados y de cárceles en el que se distribuyen las personas por su edad, pero en una cuna pueden encontrarse hasta 10 niños en estado de desnutrición, porque las familias no pueden cuidar de ellos o son considerados una carga, ya que no pueden satisfacer las necesidades del resto de los miembros de la familia. Por supuesto, como ya mencionó mi compañera, esto tiene tanto una base como una influencia a nivel económico. ¿Nos podrías platicar cómo esto afecta? Por favor. Sí, bueno, aquí hay que hacer un buen énfasis, porque muchas veces se dice que el dinero no importa, pero en las sociedades actuales el dinero influye muchísimo en la calidad de vida de las personas. Todos, bueno, aquí supongo que sabemos cómo es la situación económica de África, también lo mencionó un poco mi compañera Fernanda. Y bueno, aproximadamente unos datos es que el 70% de la población vive en un estado rural. También que mientras, por ejemplo, en Hong Kong gastan al año $108 en protección social, en países como Malawi gastan $0.06. También, por ejemplo, nos mencionaba la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que por ejemplo la República Central de África pidió recursos para pues poder seguir como creciendo, pero de los más de 600 millones de dólares que pidió solo recibió el 14%. Entonces, pues aunque el gobierno quiera crecer, pues no puede. ¿Sí? Bueno, aquí también ya voy a mencionar un poco de los tratamientos como que nosotros como sociedad occidental de clase media alta conocemos para el tratamiento pues, de las enfermedades mentales y cómo se necesita mucho dinero para eso, cosa que en África pues no tienen. Lo más común, por ejemplo, para la bipolaridad y la esquizofrenia es pues consultas con el psicoterapeuta, recibir ciertos medicamentos, en algunos casos también que los internen a clínicas, pues para mantenerlos cuidados, así que se sientan pues protegidos. Y pues también se sabe consultas como para hablarles de cómo va a ser su vida, también se reúnen con la familia. Entonces, pues sí es como algo muy global y que se abarca en muchos aspectos. Y si bien sí tiene varios como resultados un poco contraproducentes, o sea, no es perfecto los métodos, causa mareo, aumento de peso y otras como contradicciones de los medicamentos, pero pues sí se ve una evolución. Y bueno, pues para mencionar acerca de cómo la economía se ve muy relacionada con el cuidado de la salud, es que, por ejemplo, Nigeria, que fue el país que tuvo más PIB, toda su población fue de 590 billones de dólares en un año. Pero, por ejemplo, Tunisia tuvo solo 45 billones de dólares de PIB de todo el dinero que circuló en su población. En cambio, por ejemplo, Inglaterra simplemente en un año gastó 22 billones de dólares en cuidado a la salud. Entonces, sería hablar de que Tunisia tendría que gastar la mitad de todo el dinero que se movió en su población en el cuidado mental. También otros datos duros es que, por ejemplo, para construir un simple hospital comunitario de 25 camas, lo cual es súper poquito, se necesitan entre 30 y 40 millones de dólares. Y pues no es como que cuenten con eso. Y otra cosa es que también de los medicamentos que necesitan, una agencia menciona que el más barato al mes cuesta $140, la risperidona. Pero, por ejemplo, la olanzapina cuesta $900 al mes. Y pues como mencionaba también Fernanda, hay familias que viven como con $1 al día, entonces pues está como muy equilibrado. Y pues también el costo y seguridad para el personal médico. También se necesita primero seguridad, porque como saben en África hay como muchas guerrillas, delitos y todo eso, entonces pues si un psicoterapeuta quiere trabajar en un hospital, pues necesita que le aseguren como mínimo que van a proteger tanto su vida. Y pues cuesta alrededor en Estados Unidos aproximadamente $29,000 al año pagarle a los de seguridad. Y en cambio un psicoterapeuta cuesta alrededor de $40,000 al año su salario. Y si bien por ejemplo en el país más rico de África la población gana alrededor de $25,000 al año, en países como Kenia se ganan $1,300 al año. Entonces si bien sí se dividiría entre toda la población, bueno, entre todos como, o sea, una familia no pagaría como todo el sueldo del psicoterapeuta, sino
pues se dividen entre varias familias. Pero pues en sí no saben las cuentas de cómo tenían que cuidar como pues cosas aún más básicas como comer, pues no les alcanza para también aparte de comer estar pagando el sueldo de un psicoterapeuta. Entonces pues aquí se muestra como todo el alto contraste entre las capacidades económicas de África y lo que cuestan los métodos que pues nosotros y las organizaciones internacionales proponen. Entonces pues sí es un poco comprensible que aparte de que no saben de estos tratamientos, aunque supieran pues no podrían costearlos. ¿Algo más que gustan agregar al respecto? Considero que es importante resaltar que a pesar de haber mencionado diversas situaciones que atentan en contra de los derechos humanos de las personas dentro de África, estamos hablando de derechos humanos desde un punto de vista occidentalizado. Es decir, nosotros contamos con las capacidades para poder costear ese tipo de situaciones. Y aunque no tengamos muchas veces el dinero, como ocurre en países como Guatemala, Belice, incluso dentro de nuestro propio país, se presentan diferentes oportunidades y hay oportunidades incluso más amplias de garantización de este tipo de derechos humanos. Pero también se ha demostrado que en los países africanos se cuenta con el mayor índice de corrupción a nivel internacional. Entonces, no importa que existan fondos como los que mi compañero Alejandro mencionó, cuando llegan a manos de los líderes políticos en África, no son utilizados para los objetivos que se plantean. Bueno, finalmente, solo queremos mencionar que esto no es solo un problema, sino dos, no solo lo que se vive en África con todos estos tratamientos y, bueno, las consecuencias que tienen, sino que en realidad la sociedad, nosotros como sociedad occidental, como personas bien acomodadas, no conocemos esta situación. Es una situación que se vive a escondidas de alguna manera porque realmente no es como que lo veamos en los medios. Ya sabemos todos que pues las redes sociales y los medios generalmente pues sacan a relucir solo cierta parte de las cosas y este es un caso importante que deberían como estar al tanto las personas. Gracias.